Proyecto 40, una televisión audaz. Bueno, la Agencia de Trabajo en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cerró con un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a conocer los detalles. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, compartió las conclusiones de la visita de trabajo que realizó durante 3 días en México para conocer los avances y retos nacionales en la materia. El funcionario internacional reconoció que en los últimos años el país ha tenido avances en la protección de las garantías individuales, pero consideró que deben ser consolidados. Al recordar que por muchos años México ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos, destacó los avances constitucionales y legales que le fueron informados. Entre ellos, mencionó las reformas relacionadas con transparencia y acceso a la información pública, así como las de combate a la corrupción, desaparición y tortura. Mexico has played a very important and constructive role in the Human Rights Council in Geneva, where recent examples of its positive engagement include sponsoring some key resolutions on the rights of migrants, indigenous peoples, and persons with disabilities, as well as on the independence of the judiciary. Aseguró que el verdadero reconocimiento a estos progresos corresponde al juicio de la sociedad civil. Sobre la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldó las conclusiones que emitieron. Fully endorse the IACHR's findings, which very much coincide with the views of my office and of the various other UN international human rights experts and bodies which have recently visited or reported on the situation in Mexico. Reveló que prepara una lista de recomendaciones para el país, con aspectos como el fortalecimiento de las policías en sus respectivas funciones, la adopción de un cronograma para retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, así como la implementación de las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para casos graves. Informó que todos estos puntos fueron compartidos con el presidente Enrique Peña Nieto durante el encuentro privado que horas antes sostuvieron en la residencia oficial de Los Pinos. En dicha reunión, el mandatario mexicano refrendó el compromiso de su administración para seguir cooperando con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, así como de seguir impulsando reformas y cambios institucionales para garantizar, ampliar y proteger los derechos de las personas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y hay que analizar muy detenidamente los comentarios que hizo el alto comisionado, porque aquí en la nota sí resaltan los reconocimientos que hace el alto comisionado del papel que ha jugado México en el contexto internacional, o sea, el papel que juega Relaciones Exteriores en la participación de la Comisión Interamericana, un papel muy activo en poner propuestas y debates. La crítica viene en una forma muy mesurada, pero es muy dura. En primer lugar, reconoce el reporte y los comentarios que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que dijo el alto comisionado sobre el tema de la tortura en México. Pone sobre la mesa la importancia de tener que sacar de las calles o la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Sí hay varios cuestionamientos de la magnitud del problema que podría existir en México, pero sí hay un espacio para felicitar al gobierno. Entonces, la nota y los comentarios del alto comisionado son bastante diplomáticos, pero a la hora, cuando uno analiza el discurso y lo que dijo, es una crítica durísima de la situación de los derechos humanos en México. Raimundo. Ay, sí, yo. Por supuesto que sí. El hecho mismo que en este semestre, que en estos primeros 10 meses del año, haya venido el relator de las Naciones Unidas para casos de tortura, que haya venido delegaciones previas sobre el del alto comisionado de los derechos humanos,
que esté participando de una manera tan intensa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que hayan venido peritos forenses para trabajar y coadyuvar en las investigaciones sobre el crimen en Iguala, que ahora venga el presidente de Amnistía Internacional, Sí. Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, y que venga ahora el comisionado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Lo que te dice es que sí hay un problema que tiene que ver con realidades y con percepciones sobre lo que está pasando en esta materia. Lo que nos han venido diciendo, esta es la suma, sintetizada de todos los mensajes, es que hay una regresión en materia de respeto a los derechos humanos. Si nosotros recordamos el informe del Departamento de Estado allá en marzo sobre los derechos humanos en el mundo, el informe es muy importante porque a partir de esto se justifica justifica el Departamento de Estado presupuestos y las ayudas al mundo. Bueno, el informe, el capítulo que tiene que ver con México, traía, ya ni recuerdo cuántas páginas. Lo que sí recuerdo es que hace no mucho, el número de páginas de la cual se hablaba de México era de 1.5. Sí. 1.5 es realmente nada para efectos de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que tiene que ver esta percepción con los niveles de impunidad. Entonces, fíjate, los niveles de impunidad te llevan a que hay esta preocupación, porque violaciones a los derechos humanos hay en todo el mundo. Abusos hay en todo el mundo, errores hay en todo el mundo. Lo acabamos de ver con el bombardeo al hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Unidos, sí. Lo que no hay, o más bien lo que los países que se precian de tener un Estado de Derecho hacen es que no pasa esto primero, sin un reconocimiento y después sin una corrección. Y esta corrección puede llevar a diferentes consideraciones. En este caso de Afganistán está diciendo que se violentaron los protocolos. Tenemos casos como los de Abu Ghraib, que fue un abuso total y que sí hubo sanciones directas. Es decir, hay diferentes niveles, pero cuando atacas tú, cuando frenas tú la impunidad, ¿cuál es el mensaje? Que no es un asunto de instituciones, que es un asunto de individuos. Individuos, problemas con individuos hay siempre en todos lados. Entonces aquí, y es un poco lo que me preocupa de las declaraciones del secretario de la Defensa, no es un tema personal, no es un tema institucional, hay que separar lo individuo de lo institucional. ¿Hay un cambio de política en este gobierno? ¿Ha habido un cambio de política en ese sentido de derechos humanos que marque 3 o 4 años de diferencia con respecto también a una estrategia que estaba siguiendo en el mismo sentido? Yo te diría que hubo un cambio en las últimas 24 horas, por lo menos en la comunicación. Porque si ustedes recuerdan cómo atacaron el reporte no solamente del grupo de expertos, sino también la visita de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, o sea, de veras fue un ataque muy burdo. Aquí lo que está diciendo y reconociendo el presidente es sí tenemos un problema. Ahora, quiero hacer una acotación que creo que es muy importante. Hasta las mismas organizaciones, la mayoría están diciendo, no es que haya una política sistemática del gobierno mexicano de usar violaciones a los derechos humanos. Es muy importante. Esto es como política de Estado. Ellos no están acusando al gobierno de esto, y hay que decirlo. Lo que sí están acusando al gobierno es de una gran incapacidad, de una gran negligencia o de no tener la voluntad política de detener las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo en este país, ya sea porque tienes policías que están vinculados con el crimen organizado, como lo que sucedió en Iguala, o tienes policías que en una forma sistemática piensan que la única forma de sacar una confesión o de poder acotar
el crimen en el país, es violando los derechos. Entonces, sí es muy importante esto, porque no es que estén diciéndole al presidente Peña Nieto, eres un violador de derechos humanos. Le están diciendo otra cosa. Le están diciendo que sus políticas de Estado han sido tan ineficaces que vivimos en un país donde más desaparecidos creo que hay en el mundo. Si es gobierno, no Estado, si es al gobierno como tal, no es al Estado. Es el Estado, yo creo que en su conjunto, pero ante estas organizaciones, el responsable es el Ejecutivo. Oye, nada más, porque va a quedar un comentario que hiciste mal contextualizado. No es el país con más desapariciones en el mundo. A donde voy es que la palabra desaparición te lleva inmediatamente a un acto de autoridad. Y no es así. Sí. No es que dije desapariciones forzadas. No, dijiste desapariciones. Por eso te digo. Personas de las cuales no se conoce el paradero. Bueno. Es totalmente diferente. Desaparición pues implica no un acto de fuerza. Tú, como ha habido casos donde habrá algunos que sí son desapariciones por parte de una autoridad, de un cártel. Habrá quien se fue de indocumentado y no se sabe. Habrá quien tuvo un problema en la calle, por eso no dije la palabra desapariciones forzadas, dije nomás desapariciones. Desaparición forzada también tiene otra connotación. Por eso, desaparición puede ser que tiene que ver. No, la palabra desaparición quiere decir una persona que no saben dónde está, que por un acto ajenos a ellos desaparecen. Y puede ser por cuestiones de crimen organizado, puede ser por muchas cuestiones personales, no personales, porque es un acto voluntario. Aquí el problema son desapariciones. Tú hablas de los 27,000, está mal ubicada la definición de desaparición, porque sí hay actos voluntarios. Y te voy a dar casos. Cuando se investigó todos los años de la Guerra Sucia, y decían hay tantos desaparecidos por la Guerra Sucia, el fiscal Carrillo Prieto llegó a encontrar personas que simplemente se habían separado de su familia porque querían formar una nueva familia. Entonces sí llegaron a ellos. Entonces esa es una decisión voluntaria. Por eso la palabra desaparición tiene una connotación. Yo lo que digo, hay que tener cuidado con el tema de la desaparición, porque por haber dicho eso, Lía Limón, al arrancar este gobierno, sigue pagando el gobierno mexicano y el Estado mexicano como si 26,000 personas hubieran sido desaparecidas por criminales o por gobiernos, y no es así. No sabemos. No sabemos. Bueno, es la palabra que se usa desapariciones. No sabemos por qué. Por favor, no lo tomen que estamos diciendo que fue el gobierno que hizo desaparición forzada. Pero lo que sí dijo el comisionado, que el alto comisionado, que hay que resaltar, es increíble los números de desaparecidos y violaciones que hay en México, considerando que no es un país en guerra. Que eso es lo que hace tan grave la situación de México y los números que se están reflejando. Y ya para cerrar, son 40 hojas las que tiene el Departamento de Estado del 40 hojas. El tema de México con derechos humanos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en la mesa del Primer Café. Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016. 2.910 proyectos se presentaron en la delegación Gustavo Amadero. 2.756 en Iztapalapa, 1.103 en Álvaro Obregón y solo 83 en Milpalta. El dato útil para comentar en el café. La CENTE anunció paros, marchas, mítines, bloqueos y también tomas de carreteras para el próximo lunes 12 de octubre. Vamos a conocer la información completa.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro de actividades para este 12 de octubre, a la que se sumarán organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes. El motivo de sus movilizaciones es demandar la instalación de una mesa de negociación con autoridades federales y estatales, así como la respuesta a los puntos pendientes de su pliego petitorio. Entre las acciones que se contemplan para el 12 de octubre están marchas, mítines y plantones en por lo menos 28 estados del país. Una de ellas del Ángel de Independencia, la Secretaría de Gobernación, aquí en la Ciudad de México. Además, el bloqueo de estaciones de Pemex, cierre de tiendas departamentales y carreteras. El llamado es nacional y colectivo, por lo que las protestas se contemplan que se extenderán a la frontera sur y norte de México. Ante las declaraciones recientes del secretario de Educación, Aurelio Nuño, sobre la aplicación de descuentos a maestros faltistas, los maestros disidentes aseguraron que eso no les intimida. Dijeron que más les preocupa el rumbo que sigue el país. En tanto, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, hizo en Oaxaca un nuevo llamado a los profesores. Y en esto quiero ser muy claro. Al haber recuperado la autoridad educativa y a partir del nuevo YEPO, los maestros deben de dejar de tener miedo. Ya nadie los puede obligar, si no lo quieren hacer, a marchar o a hacer actividades que no sean parte de sus obligaciones como maestros. Nadie los puede amedrentar, nadie los puede amenazar. No es cierto que van a tener consecuencias por ello. Eso ya no va a pasar. Nadie los va a castigar por no asistir a una marcha. En contraparte, sí se tendrá que aplicar la ley con quienes no cumplan con su obligación de ir a la escuela. Y finalmente decirles que la reforma educativa, dejen de tenerle miedo, al contrario, la reforma educativa es para ayudarlos. El titular de la SEP reiteró la disposición del gobierno federal al diálogo, pero aclaró que este tiene que estar sustentado en la base de la ley y bajo el principio de la implementación de la reforma educativa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues es un poco anticipando que la marcha del 12 de octubre podría tener un contexto y una fortaleza muy diferente o un impacto muy diferente a las otras marchas o amenazas de marchas que hemos tenido antes. O sea, y que no ha tenido desde hace ya varios meses, ¿no? Desde el músculo y las amenazas que ha estado haciendo la gente con respecto a marchas y tomas y que no se han cumplido, por lo menos en las magnitudes que lo prometen. Están probando al secretario de Educación, ¿no? Sí. Entonces van a ver de qué está hecho, lo acabamos de ver, pues sí está hecho de mucho papel y de mucho oropel, ¿no? Cuando hace este discurso donde dice ya no los van a... Pues está mandando el mensaje a los maestros, no dejen de ir a clases, nadie los puede amenazar, nadie les puede tomar represalias, pues yo quisiera que esto, que él supiera cómo lo ven los maestros en Oaxaca. Ayer estuvo en Oaxaca, pero claro, todo el gobernador con tal infraestructura, con su guayabera blanca impecable. No es lo mismo andar a nivel institucional que andar a nivel de calle, que conozcas la calle realmente. Y si nosotros nos vamos a los antecedentes, muy bien, cuando él dice ya no los van a poder, no va a poder haber represalias, es porque antes una represalia, la más inmediata, era que te retiraban el salario o te lo no te lo daban a tiempo o te movían de plaza. Eso ya no se puede, eso es efectivamente. Esto no significa que ese sea el único recurso. Si nosotros nos vamos a lo que sucedió en el 2006 en Oaxaca con la sección 22, hubo hasta muertos, hubo maestros muertos que se oponían a las directrices de la disidencia magisterial de la sección 22 y los mataron. O sea, no es un tema de buena onda, ¿no? De que vayan y van a ver cómo el mundo es bonito. Esta es la utopía de lo que es la realidad mexicana. Es mucho más profunda y pues, está bien como discurso, está bien como discurso. No va a haber nada o no está viendo nada que esto eleve el costo de la parte más radical de la disidencia magisterial para que no pasen o no crucen la línea. Ahora, no lo sabemos, pero de cualquier manera no está pasando por la Secretaría de Educación, tendría que estar pasando por la Secretaría de Gobernación y creo que en este momento la Secretaría de Gobernación está bastante ocupada en otros temas. Mira, también creo que como estrategia han sacado a la Secretaría de Gobernación en la comunicación política, porque básicamente lo que están diciendo, esto ya no es una negociación política, ya es un tema educativo. Y si tú le adicionas, creo que hay una gran diferencia ahora de lo que estaba sucediendo hace 6 o 7 meses, es que de una forma u otra sí les han acotado el dinero.
Y eso también es muy importante, o sea, la forma en que se le está pagando a los maestros, que ya es directamente, no por cheques que lo repartía la CENTE, la sección 22, el hecho de que ya pueden amenazar y es una amenaza real de no pagarles, y ya tienen una forma de asegurar que no se les pague, o se supone que ya existe ese mecanismo. Parecería que por lo menos para el 12 de octubre el dinero que van a tener disponible para poder organizar esta marcha pues es mínima. Ahora, tal vez no se necesite tanto dinero, pero sí creo que eso es importante. Y dos, lo que a mí me parece más preocupante es que están amenazando a infraestructuras estratégicas del país. O sea, es básicamente decirle al gobierno federal, ahora sí vamos a poner a prueba la voluntad política que tiene este gobierno de poder enfrentar a la gente cuando intenten tomar el aeropuerto o intenten tomar las estructuras de Pemex. Vamos a ver, tú lo decías, hacía tiempo que ya no había este tipo de movilización. Vamos a ver si en todo este tiempo recuperaron músculo, porque lo que se había visto era que había una caída en la masa de poder de la CENTE, en la convocatoria, en el arrastre, muy desprestigiados en la Ciudad de México porque la gente estaba fastidiada de las marchas. Y bueno, pues hace unos cuantos días Antorcha Campesina pues desquició el centro de la Ciudad de México. Por lo tanto, en las mejores condiciones para venir aquí a una movilización no lo son. No sabemos cómo viene la CENTE, cómo viene de organizada, qué tanta convocatoria, pero se tienen que demostrar fuerza. Si no demuestran fuerza con todo esto que están hablando de un paro nacional, sí van a tener problemas en términos de su debilidad, de los términos en los cuales se negocia. Dicen, no nos importa que nos descuenten el día, ni siquiera tienen que descontarlos. En Oaxaca hay 17 estudiantes por maestro, es decir, pueden movilizar a varios miles de maestros sin que estén dejando de dar clases. Eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, la amenaza de que no se les va a pagar si faltan es una amenaza de humo, porque no va a suceder esto en Oaxaca. Pues muy bien, vamos con más información. El Tratado Transpacífico no solo va a generar beneficios económicos para México, también va a traer una nueva cultura hacia la competencia, considera el presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar la jornada por la competencia, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico, México ha superado los temores a la apertura comercial y a la competitividad. Este audaz acuerdo comercial significará nuevas oportunidades de expansión en los mercados de Asia-Pacífico. El presidente felicitó a los 12 países que integran el acuerdo por su voluntad política y su visión económica de largo plazo, lo que permitirá a México exportar productos con un valor equivalente a $150,000 millones hacia el quinto año de implementado este acuerdo. Al conmemorar el segundo aniversario de la Comisión Federal de Competencia Económica, el primer mandatario destacó los trabajos que se han hecho en su administración para impulsar la competencia. México avanzó 4 lugares en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, pero en el subíndice particularmente que está referido a la efectividad de la política antimonopolio, nuestro país avanzó 37 posiciones, como aquí ya se refirió, y creo que esto es precisamente consecuencia de las reformas particularmente estructurales orientadas a impulsar el crecimiento económico y el adecuado funcionamiento de los mercados en nuestro país. En el evento realizado en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la competitividad es una fuerza de cambio y motivo de superación para ser mejores y llegar más lejos. Es el camino para superarnos en lo individual y en lo colectivo, para conquistar las elevadas metas que nos propongamos. Ese es el reto que tenemos como país, adoptar una nueva y sólida cultura de la competencia. En un comunicado, la Presidencia de la República informó que a 2 años de haberse creado la Comisión Federal de Competencia Económica, fue distinguida por la publicación especializada Global Competition Review con la categoría 3 estrellas, lo que la coloca al nivel de instituciones similares a las de Canadá, Suiza y Suecia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
O sea, este debería haber sido la nota principal en los medios de comunicación hoy, porque los comentarios que hizo el presidente, no solamente en relación a este tratado transpacífico, sino también en las cuestiones, la propuesta o la forma en que este gobierno busca incrementar la competitividad, debería haber sido la nota principal, pero el tema se pierde, este tipo de notas se pierden por pues todo este cuestionamiento que hay sobre las cuestiones de derechos humanos en México. Adicionalmente, lo que hace tan difícil cuestionar o comentar sobre lo que está diciendo el presidente es que no hemos visto el acuerdo. O sea, hay ideas de lo que hay en este acuerdo, pero no sabemos lo que está en este acuerdo. Que no me gustan del discurso. Cuando dice esto demuestra que México ya perdió el miedo. Pues la última vez que chequé, esto sucedió en el Tratado de Libre Comercio. Exacto. Realmente que el Tratado de Libre Comercio es precursor de los comercios bilaterales o trilaterales. Esto es una fase más. Ya ni recuerdo cuántos tratados de libre comercio bilateral tiene México, pero tiene acuerdos con muchos países de América Latina. Son más de 25. Tiene acuerdos de esta naturaleza con la Unión Europea. No es algo... Vamos, no me gusta el discurso, no me gusta qué tipo de discurso le están haciendo el presidente, porque es como si hubiéramos nacido ayer. Entonces, creo que no retoma muy bien el contexto. Quizás me hubiera gustado más otro discurso apelando a otras naciones donde tienen problemas, como Estados Unidos, donde ayer Hillary Clinton salió a decir: yo me pongo totalmente. Aquí algunos medios mexicanos dicen: bueno, ¿qué está pasando con los demócratas? No está pasando nada, es un discurso enmarcado en la competencia electoral. Claro, sí. Pero un mensaje en otro sentido me hubiera parecido mucho más interesante, no una reiteración de lo que ya sabemos, o cómo va a representar esto en beneficios para el bolsillo de los ciudadanos común y corriente. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, vamos un corte, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. El titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, compareció ante el Pleno del Senado. Informó que el gobierno mexicano negocia con los integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, un mecanismo para evitar manipulaciones en el tipo de cambio. El objetivo fundamental de este acuerdo en el que está participando nuestro país es evitar que los socios del TPP manipulen de manera más allá de lo que justifican las condiciones macroeconómicas los tipos de cambio para generar una ventaja desleal en la competencia contra las exportaciones mexicanas. Expresó que el Congreso de los Estados Unidos tiene preocupación sobre la competitividad artificial que pudieran generar países asiáticos con el tipo de cambio. Sobre la reforma financiera, sostiene que esta ha propiciado más crédito y que es más barato. Apuntó que la dependencia de los ingresos petroleros está disminuyendo y que los ingresos no petroleros están en su máximo histórico. Los ingresos petroleros, que en 2012 representaron el 39.4% de los ingresos federales, han disminuido a 18.6% en 2015. Esto es una reducción de más de la mitad en la dependencia de los ingresos petroleros. Esto, en parte, insisto, se debe a un crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros, que han alcanzado un máximo histórico a junio de 2015 del 13.6%. La base de contribuyentes también está creciendo. Creció 30% con respecto a 2012. Calificó de prudente y realista al paquete económico 2016. El presidente de la Comisión de Productividad, Luis Armando Melgar, destacó que las reformas estructurales se han implementado con éxito, han fortalecido el mercado interno y sus efectos, dijo, comienzan a sentirse. Es un gobierno responsable, que es un gobierno que de ninguna forma ha sido populista ni demagógico. La reforma energética,
y de telecomunicaciones han atraído nuevas inversiones, han generado una disminución sustantiva de los precios de la energía eléctrica y de las tarifas de telefonía. Este efecto también ha beneficiado los bolsillos de las mexicanas y de los mexicanos, con niveles de inflación históricamente bajos. Sobre la reforma hacendaria, destacó que al incrementar la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, se ha logrado reducir la dependencia del petróleo y generar incentivos para la incorporación de la economía formal. El senador por Chiapas reconoció el impulso a la productividad que dará la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto a las zonas económicas especiales para generar desarrollo y empleo productivo en el sur-sureste. El impulso a la productividad es hoy una realidad con la propuesta que recientemente hiciera el señor presidente Enrique Peña Nieto de las zonas económicas especiales, que sin duda detonarán el desarrollo en los estados del sur-sureste, particularmente Chiapas, donde se tiene todo para crecer económicamente con responsabilidad social. El gobierno federal está avanzando en la dirección correcta. Los grandes retos económicos de los cuales aquí escuchamos implican dinamizar aún más el crecimiento de nuestra economía para poder generar los empleos que aún demanda la sociedad y para poder generar en esos empleos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Bueno, y para platicar de la comparecencia del secretario de Hacienda, tenemos aquí en el estudio a la senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz. Bienvenida, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Al contrario, encantada de tener esta oportunidad de saludarte a ti, Ana María, a don Raimundo, por supuesto. Muchas gracias. Senadora, pues platicamos al principio del programa cómo ha cambiado la entrega un mes después, cómo ha cambiado también las finanzas a nivel internacional, el tema del peso que se abordó, los acuerdos del TPP y demás. Usted, su intervención fue con respecto también al tema de las zonas económicas especiales. ¿Qué le pareció en principio la respuesta y qué pasos específicos se van a tomar para ya también darle cauce y entrada al tema de las zonas económicas especiales? Bueno, primero te diría que la comparecencia tuvo, además de ser larga, resultó sumamente interesante porque efectivamente no nos concretamos solamente a la glosa del informe, sino la oportunidad de poder tener este diálogo, este contraste de ideas que se vale además en un esquema como el que tenemos en la Cámara de Senadores, para poder saber hacia dónde se está pensando que la economía del país debe salir. En este sentido, y hablando de esta primera pregunta que tú me haces, bueno, a mí me parece muy importante esto de las zonas económicas especiales, sobre todo en el diseño metodológico que están definiendo, porque hay que reconocer pues las enormes contrastes que hay en el país, la desigualdad, y que a pesar de ser regiones donde por lo menos el 26% de programas sociales, por ejemplo, se han destinado a estos estados, a Guerrero, a Oaxaca, definitivamente no han sido suficientes. Hacer ahora una estrategia focalizada, diferente, creo que puede ayudar. Confieso, y ayer en mi intervención yo hacía referencia, que por supuesto que nos preocupa a quienes estamos en otros estados que también tienen enormes desigualdades, que otras políticas públicas van a poder realizarse para generar un ambiente favorable a la economía, a los negocios, etcétera. Y creo que el secretario primero fue enfático en señalar el porqué de estas zonas económicas especiales, el porqué, por ejemplo, tener, Ana María, ventanillas únicas, porque también muchas veces vemos la gran complejidad que hay entre los trámites del gobierno federal, estatal, municipal, y que acaban siendo una tortura y los programas simplemente resultan un fracaso. Y creo que ellos hablaban de esta ventanilla única, me parece que lo tienen muy bien, muy claro, y hacia adelante la posibilidad de ir diseñando otro tipo de esquemas para el resto de los estados que pueden tener características particulares. El secretario de Hacienda planteó algo que nos llamaba mucho la atención cuando les pide, dice, recomiendo, el verbo no lo recuerdo exactamente, que revisen el presupuesto y que le hagan los ajustes correspondientes, porque el 8 de septiembre que se entregó era una realidad en el mundo, claro, y el 8 de octubre, que es hoy, o el 7 de octubre, que es cuando ve el secretario, eran otras las condiciones, y un poco lo que sugiere es ajustenle hacia la... Es decir, el tipo de cambio tendrá que ser más elevado para hacer su cálculo, claro. Seguramente el precio del petróleo, el precio del petróleo igual, y el tema del crecimiento. Entonces, claro, en esta nueva condición económica en la cual llega el secretario de Hacienda al Senado y les dice, oigan, por favor, vean lo que ha sucedido en las últimas 4 semanas y estúdienlo muy bien. No, ¿de qué manera va a impactar en el resto del presupuesto?
porque lo que él está pidiendo es que ya el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, pero ahora les toca a ustedes, les estoy diciendo, sean ustedes responsables y córtenle donde tengan que cortar o compacten donde tengan que compactar. ¿En dónde hay lugar para compactar? ¿Dónde hay lugar para recortar? Bueno, primero creo que no será la primera ocasión en la que tendremos que hacer un análisis y tomar medidas de esta naturaleza. El año pasado nos pasó y nos pasó ya en la Cámara de Senadores. Este es un presupuesto base cero. Este es un presupuesto totalmente distinto. Claro. Son situaciones totalmente distintas. No hay analogía porque el presupuesto del año pasado era inercial. Este no es inercial. Por eso digo, en ese sentido, ¿en dónde están ustedes? Cuando menos en primera instancia, decir, vamos a echarle un ojo a estas partes del presupuesto para ver qué es lo que se puede hacer, y yo creo que de manera muy responsable decirle al gobierno, y creo que está abierto perfectamente el gobierno, decir, oigan, su tasa de crecimiento no puede estar en 2.4 el próximo año, 3% el próximo año, métanlo al 2.6, no lo pueden establecer en 16.80, tiene que ser 17.20, es decir, dejar de actuar con el paternalismo de la sociedad y decir, la verdad es que así estamos. ¿En dónde ustedes están viendo en esta primera instancia, porque tendrá que ser motivo de mucho estudio, que se puede todavía apretar más el cinturón? Bueno, me parece que lo más importante es tener claro cuáles son las áreas que no se pueden apretar el cinturón, como son las de educación y las de salud. O sea, creo que esa sería la premisa en donde en un momento dado el análisis debe ser muy cuidadoso y a partir de ahí poder ir identificando pues algunos del resto de los proyectos que tendrían que irse posponiendo o tendrían una vida distinta a la que está planteando en la propuesta que ha presentado el gobierno federal, ¿no? Creo que será fundamental que de entrada en la propia ley de ingresos, que es la que le toca al Senado revisar, seamos muy cuidadosos y no tengamos cuentas alegres, porque definitivamente ahí es donde tiene que partir el origen de lo que luego la Cámara de Diputados como colegisladora pues le tocará definitivamente identificar, y que no serán suficientes, pues esta reducción de los programas que ya ellos señalaron, y que hay una reducción de entrada de alrededor de, desde 1,000 se van a reducir a 857, tratando de hacer mucho más delgado, exactamente. Más eficiente, lo mismo con menos. Que a veces eran como demasiadas cosas similares y que al final del día la carga burocrática también, hasta en gastos indirectos, acababa siendo tremenda. Estamos de acuerdo que el PRI en el Poder Legislativo es autónomo, es el Poder Legislativo, más allá que sea el partido en el gobierno. Claro. Senadora, no la posición del PRI, pero ¿tú crees que habría priistas, te lo pregunto directamente a ti, que se atreverían a proponer un incremento del IVA, alimentos y medicinas? Pues mira, los análisis que hemos hecho, la verdad, con toda seriedad te digo, sí nos señalan que lejos de ser una medida que puede ayudar macroeconómicamente, pero puede impactar muy desafortunadamente microeconómicamente. Entonces, podría, y te lo digo más como esta parte de análisis financiero, sería una medida fácil y sencilla para resarcir la visión global de la economía, pero sería una medida no populista, muy delicada en el impacto de las familias. No, es antipopular, eso sí. Sí, pero al final del día podría acabar siendo muy bien sonada para resolver las finanzas, muy desafortunada para las familias, y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Y sí hay análisis serios. Generalmente las familias de menores ingresos lo que consumen tiene que ver con alimentos, y muchos de ellos también con el tema de las medicinas, sobre todo el tema de los alimentos. La propia análisis de encuesta ingreso y gasto te identifica a dónde van el destino de los ingresos de las familias de menores ingresos, valga la redundancia, y aquí sí me parece que no sería el momento más adecuado para hacerlo. Es que quiero retomar el comentario de Riva Palacio en el sentido de que en verdad no hay muchas opciones, o sea, o incrementan impuestos, incrementan la deuda, o hay que hacer un recorte en un momento en donde se supone que este presupuesto ya iba bastante recortado. Claro. Entonces, de nuevo, sobre la mesa, senadora, parece que la única opción que se está discutiendo en este momento es recortar lo que ya está recortado. Entonces, retomando lo que estaba diciendo Riva Palacio, entonces en estas
en estas discusiones va a haber costos políticos, porque sí va a impactar a algunos sectores de la sociedad. ¿Han ustedes analizado por dónde podrían ser recortes más allá de la eficiencia? Porque sí se puede, el gobierno puede ser más eficiente, claro, pero no va a ser suficiente. Pues mira, yo sí creo que al gobierno le toca en este momento abrocharse el cinturón, o sea, eso es definitivo y eso implica a todos los poderes. Me parece que no habría manera de pensar en nuevos impuestos, incluyendo el tema de alimentos y medicinas. Sería inviable en este momento, sería totalmente inviable. Y creo que en ese sentido pues habrá que ser muy, muy cuidadosos y evitar que a veces nos gane, incluso que por decreto se haga el cálculo hacia el alza, cuando definitivamente debe ser al revés. ¿Y la deuda? ¿No estarían dispuestos a incrementar? No, yo creo que no. En esta parte también ya en el PRI hay una posición muy tajante en el sentido de que sigue existiendo mejor una reducción en el déficit y podamos tener otros instrumentos. Meterse a tocar la reforma fiscal y generar estímulos para el sector privado, de tal manera que ellos puedan tener más posibilidades para invertir. O sea, eso podría ser, porque yo no veo yo por dónde más se puede ir. En esa parte creo que tienes razón. Y de algunos de los instrumentos que hoy se están poniendo en discusión, como las fibras C y como los nuevos certificados de infraestructura, son algunos de los instrumentos que se están ya poniendo sobre la mesa y que además se pueden explorar muchos otros más. Pero pienso deducibilidad. Ya también el propio paquete está considerando algunas de estas medidas. Una parte, sí. Sí, creo que o sea, por ahí podría haber algún espacio de negociación hacia adelante. Pues senadora Blanca Alcalá, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café y estaremos muy atentos, por supuesto, a todo el tema financiero económico allá en el Senado. Muchas gracias, senadora. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. No, a ver hasta dónde llega. Ya veremos. Creo que va a ser doloroso, senadora. Sin duda, pero me parece que el país hoy exige que lo hagamos de manera muy responsable y esa es la parte que por lo menos en el PRI sí tenemos claridad. Muchas gracias, senadora. Antes de irnos, le informamos de última hora que está informando también las agencias internacionales que la policía alemana está realizando un cateo en estos momentos en las oficinas centrales de la Volkswagen allá en Wolfsburg, en Alemania. En estos momentos la policía cateando las oficinas centrales de Volkswagen. Nos vamos, lo dejamos con las imágenes que usted no se puede perder. Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, gracias. Senadora, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Que tenga un excelente día. ¿Qué tanto pueblo? Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. Hay a quienes las fobias les pueden resultar trágicas. Y si no nos cree, pregúntele a este amigo de Detroit, Estados Unidos, quien por su imprudencia estuvo a punto de provocar una catástrofe. Resulta que al acudir a la gasolinera, vio una araña en su auto y quiso eliminarla con lo primero que encontró. ¿Y qué fue? Nada menos que un encendedor. Con tan mala suerte que acabó por incendiar su auto y parte de la bomba de gas. De suerte reaccionó rápido y halló pronto un extinguidor, que si no, ya no lo estaría contando. Y de la inofensiva arañita, mejor ni acordarnos. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder. Al año se incrementa la educación entre 10 y 20%, sin importar si se trata de escuelas públicas o privadas. De ahí la importancia de hacer una planeación de largo plazo. ¿Cuál es el mejor momento y cómo llevarla a la realidad? Mónica Contreras, directora de Seguros Monterrey, New York Life, nos platica. La educación en México cada vez es más cara. ¿Qué alternativas tenemos el día de hoy? Así es, María Elena. Mira, aunque los gastos de la educación, sufragar esos gastos de la educación superior se convierten cada vez más pues en un reto para los padres de familia mexicanos, es sabido que no lo traemos como una prioridad de ahorro, que no nos estamos preparando lo suficiente o a tiempo para pues formar un capital que nos permita sufragar los costos ya cuando el niño crece. ¿A partir de qué edad o en qué momento se tendría que comenzar este ahorro para la educación? María Elena, yo siempre digo que nunca es lo suficientemente temprano para empezar a planear el futuro económico y educativo de tu hijo.
también el de tus nietos o el de tus sobrinos, porque tenemos pues muchos niños importantes en nuestra vida, ¿no? ¿Qué porcentaje es lo ideal? ¿Ahorrar qué porcentaje de los ingresos? Yo creo que depende de la realidad de cada familia y depende de qué planes tienes, a qué tipo de universidad quieres que vaya tu hijo. Una madre o un padre con un niño de 1 año de edad que tiene un seguro de este tipo a un plazo de 18 años, digamos, estaría pagando más o menos el equivalente a 1,200 pesos mensuales, lo que te gastas en salir a cenar a veces en familia. Ya. Y entonces al término, al vencimiento de ese plazo, pues ya tienes un ahorrito, ¿verdad? Un capital importante que le puedes inyectar hacia sufragar esos gastos. ¿Tiene dolor en hueso?